Bienvenidos a Conciencia Vial, un gusto recibirlos aquí en la pantalla de Canal 5, como siempre, como cada domingo, o en la repetición de los jueves. Hoy vamos a hablar de movilidad eléctrica y también de policía científica. Dos notas bien interesantes que ya comienzan aquí en el programa de hoy. Presentan este programa empresas con responsabilidad vial. Automóvil Club del Uruguay, Mileto, piscinas, saunas y spas. UNIT, la formación más completa en sistema de gestión. Punta Tracking, monitoreo satelital de vehículos. Banco de Seguros del Estado. En Uruguay, nadie te da más seguridad. UTE, la energía que nos une. Comenzamos el programa de hoy. Es un gusto recibir a la gente del Ministerio de Industria, Energía y Minería, en este caso al subsecretario Walter Berry. Walter, un gusto que estés con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? El gusto es mío y el agradecimiento por permitirme participar de este programa. Bueno, bienvenido a Conciencia Vial. Tienen por delante ahora en los próximos días actividades bien importantes. Allí un foro en Maldonado, con carrera incluida, todo con movilidad eléctrica. Bueno, ¿Cómo viene eso? Viene muy bien y con mucha expectativa, porque la primera vez que vamos a tener ese tipo de vehículos en el país. Son vehículos, por definirlos no técnicamente, digamos así, para circular en terrenos extremos, digamos, todo terreno, claro, pero movidos en lugar de combustión con motores eléctricos. Claro. Por eso se denominan Stream-E. Y la verdad que es una expectativa de poder verlos y poder interactuar, digamos, con ellos. Y sobre todo las prestaciones que cada vez tienen más los vehículos eléctricos, claro, y de que más rápido de lo que nos estamos dando cuenta avanzamos hacia la movilidad eléctrica en nuestro país y en el mundo, ¿no? Pero Uruguay tiene claramente ventajas para eso. ¿Ya manejó auto eléctrico? Sí, he manejado algunos. He manejado incluido un auto a hidrógeno. Ah, bueno, después lo voy a llevar a la parte de hidrógeno, pero el auto bueno, sí, funciona igual, porque tenemos la ventaja, digo, por el lugar que ocupamos, no, claro, por otra cosa, de que nos invitan a presentaciones, claro, y realmente, digo, son una maravilla. Sí, nosotros tuvimos más, también. Después que se sube a uno, quiere tener uno. Sí, tal cual. Lo único complicado es saber si está prendido o apagado. Bueno, sí, o si no viene uno de atrás y no lo está sintiendo, pero... no, porque veo que uno mira la pantalla para ver si está prendido. Pues sí, cero sonido, totalmente. Hasta que empiezan los rodamientos. Cero sonido, lo cual también colabora con la no contaminación auditiva, pero también cero emisiones, sí, creo que es lo que más tenemos que valorar. Uruguay tenía que definir por estrategia país hacia dónde avanzar. Una vez hecha lo que nosotros denominamos la primera transición, que es la generación de energía eléctrica por fuentes renovables, como tú decías acertadamente, hoy prácticamente en promedio da 97, pero perfectamente uno puede hablar de que casi la totalidad, casi el 100 de la energía eléctrica que consumimos los uruguayos es generada por fuentes renovables. Obviamente puede haber algún pico en algún año, claro, que puede hacer que los valores cambien un poco, en algunos años puede subir, en otros bajar, dependiendo mucho también claro, del agua que tengamos acumulada, del viento o de los soles, que son fuentes renovables. Y a veces entonces hay que recurrir al respaldo térmico, porque es necesario satisfacer la demanda y garantizar de que vamos a tener la energía eléctrica suficiente. Por eso el promedio general, que es el que se calcula, anda en el entorno del 97%. Pero con ese panorama, obviamente que Uruguay definió que su movilidad tiene que ser eléctrica. ¿Y por qué le ponemos tanto foco a esto? Bueno, porque el 70% del combustible fósil que el Uruguay consume proviene de fuentes de consumo de vehículos. Y es un tema que no es menor, es un porcentaje muy alto, y por lo tanto tenemos que bajarlo. Y teniendo energía eléctrica renovable que generamos, lo correcto es avanzar hacia la movilidad eléctrica, y hacia allí estamos avanzando, y hay una serie de baterías, de acciones, que algunas vienen de antes de este gobierno, otras son más acentuadas en este gobierno. Obviamente que cada gobierno le pone más acento en la etapa de la transición en la cual está. Y bueno, y hemos definido que nuestra movilidad urbana sin duda va a ser eléctrica, y aquella de larga distancia y de gran volumen, de peso, digamos, estamos pensando que va a ser traccionada por el hidrógeno.
uno se imagina que en el año 2024, fines del 24, estaremos viendo alguna planta de hidrógeno y algunos vehículos, sobre todo camiones u ómnibus, movidos por hidrógeno en el país. Más pensado para carga, entonces. Está pensado para largas distancias y cargas, exactamente. Y bueno, y obviamente industria, ¿no? Claro. Y obviamente transporte de porte, como puede ser la aviación o los barcos, ¿no? ¿Y la generación es muy cara? Porque tengo entendido que consume mucha Bueno, energía. son tecnologías que se están desarrollando y como toda tecnología, cuando recién comienzan son caras. Claro, hay que apostar allí a... Aún los vehículos eléctricos, Sí, sí. si uno lo compara, más allá de los beneficios fiscales que tiene, que siquiera ahora hablamos de eso, igual aún todavía tienen una pequeña diferencia con los vehículos a combustión, pero que se vienen absorbiendo rápidamente y seguramente se van a absorber en poco tiempo. Bueno, por lo que le digo, las tecnologías al principio son caras, después que se empiezan a masificar y a desarrollar, se vuelven más accesibles. Me hablaba de beneficios fiscales. Bueno, sí, entre una serie de batería de cosas, de incentivos a la movilidad eléctrica que hemos diseñado, hay algunas que hacen al beneficio fiscal. Hoy un vehículo eléctrico no paga absolutamente ningún impuesto de importación, no paga IMESI, y los híbridos pagan de acuerdo al tamaño del motor eléctrico que tienen. Y eso es parte de acercar el precio de una tecnología que aún es más cara que la de combustión. No nos olvidemos que el desarrollo de motores de combustión tiene más de 100 años y esto es muy reciente. Sí. Para acercarla a los valores, bueno, estamos otorgando esas exoneraciones tributarias, se están pensando otras, que no son las únicas, ¿no? Digo, también hay subsidios. Hace poquitos días lanzamos con el director de Energía y el ministro un fuerte subsidio para el taxi. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos que ser eficientes también en dónde gastamos nuestros recursos, claro. Y la movilidad urbana, ya sean los ómnibus o los taxis, sacan de las calles, digamos, vehículos nuestros. Ahora estamos apostando a los taxis. Hay un subsidio para 100 taxis de $5.000, que no es un subsidio menor, sumado a otros que ya tiene la movilidad eléctrica en general y algunos puntualmente hacia los taxis, lo cual hace que el precio al final sea competitivo y que el repago de la unidad, si uno mide el ahorro, no solamente por el subsidio que entrega el Ministerio de Industria, que son por dos vías, una vez por ese subsidio directo a estos 100 taxis, pero también por los certificados de eficiencia energética, que eso lo puede obtener cualquier persona que haga algún cambio en su matriz, digamos. Sí, sí, sí. Algunos clubes han puesto para calentar el agua. Algunos clubes, y entonces con la energía del fósil que evitan quemar las emisiones, uno calcula la vida útil del implemento que pusieron en funcionamiento y obtienen un subsidio que en el caso de los autos, de los taxis, cualquier auto, pero los taxis que estaba poniendo como ejemplo, un taxi promedio que ande más o menos, andan en el torno de $4.000 o $5.000 de subsidio al año de haber comprado la unidad. Es decir, una vez que demostró cuántos kilómetros anduvo, cuánto nafta o gasoil evitó quemar, consumir, se calcula eso, se lo multiplica por la vida útil del vehículo y se le otorga en efectivo ese Bien, subsidio. eso es como un premio a fin de año. Un premio al año de haber comprado el vehículo. Bien. ¿Por qué? Bueno, porque evitó y va a evitar durante la vida útil de ese vehículo generar emisiones. Eso ayuda a bajar el costo del vehículo. Estos $5.000 que son ahora de entrada, de saque, usted se inscribe, cumple con los requisitos. Si es taxista, tiene $5.000 para bajar el precio del vehículo. Y a eso se le suman otros beneficios. El menor gasto otros beneficios que a veces no los calculamos, pero que, por ejemplo, que en lugar de cargar naftas, gasolinas, vamos a cargar energía eléctrica 10 veces al costo del precio del combustible líquido. Y eso lo multiplica por los kilómetros que hace por día, por lo que hace en el mes, por lo que hace en el año, termina siendo un ahorro que yo le diría que mayor al subsidio que le estamos dando. Y determina que en 3-4 años usted amortizó el valor de compra del vehículo. De ahí en adelante, lo que le dure el vehículo... Es más ganancia. Es más ganancia, exactamente. Y más ganancia para él y más ganancia para el mundo, para el ambiente. Se nos ha ido volando la entrevista. Pero bueno. Muchísimas gracias por habernos visitado. No va a ser la única vez, así que lo tendremos a la brevedad para seguir hablando del tema. Son temas que nos apasionan porque después que uno se mete en este mundo de los renovables, de cuidar el ambiente, de evitar las emisiones, se da cuenta que hay mucha cosa por hacer
y le ponemos muchas ganas. Es lo que nos hemos propuesto con el ministro y con el director de energía, así que bueno, lo hacemos con mucho gusto y estamos a las órdenes. Nos faltó el tema de la eficiencia energética, Sí, que es otro gran tema, nos faltó el tema de la educación, que es otro gran tema, otra vez. y nos quedó el desarrollo del Foro de Movilidad Eléctrica, que seguramente nos veremos en Punta del Este el fin de semana. Bueno, allí haremos nota. Próximo y vamos a ver los vehículos streaming que son una maravilla, según me han dicho, que ya están llegando. Yo manejé normales, no sé si de esos me animo, pues son por terrenos complicados. Y yo no sé si nos van a prestar. No creo tampoco. que nos lo preste tampoco. Gracias por hoy, un gusto como siempre. Hacemos una brevísima pausa y ya seguimos haciendo más conciencia vial. Agradecemos a Demarco, Sistemas de Almacenaje, Hotel Crystal Tower, Fabián Ciuto Intercoafer, Julio Selman con sus marcas Spencer Bryson, Camisa BV Cantoni y American Crew. Comenzamos a recorrer el programa de hoy y vamos a estar hablando con la gente de Policía Científica, en este caso con Darío Paris, que es el jefe del Laboratorio de Accidentología Vial y Laboral. La parte laboral no la vamos a tocar tanto, pero sí la vial. Un gusto tenerte por aquí. Encantado, muchas gracias por la invitación. Creo que es la primera vez que nos encontramos contigo. Sí, sí. Primera visita a Conciencia Vial. La primera vez en el programa. Así me gusta. Bueno, tenemos mucho para hablar, pero lo primero me gustaría que me contaras qué es este Laboratorio de Accidentología Vial y Laboral. Bien, el Laboratorio de Accidentología Vial y Laboral está ubicado en la Dirección Nacional de Policía Científica, acá en Montevideo, y es el laboratorio que hace la investigación íntegra, completa, de los, en este caso, en los hechos de tránsito, para poder llegar a establecer cuáles son las causas que determinaron el insuceso. La investigación de los accidentes de tránsito en Uruguay tiene 2 etapas. ¿Ustedes van también a territorio o eso es otra policía? ¿Todo depende de ustedes? Depende de la gravedad o complejidad del caso. A veces nos solicitan, sí, nuestra intervención, nuestro apoyo. Y sí hacemos pericias mecánicas en todo el país. Bien. Entonces, como decía, tiene 2 etapas la investigación del accidente de tránsito. La primaria, el relevamiento de la escena del hecho, que lo hacen los departamentos de policías científicas de cada jefatura departamental, y el Departamento de Inspección Pericial acá en la Dirección Nacional de Policía Científica de Montevideo. Claro, ahí qué es lo que tiene que relevar. Vamos a aclarar que esto es con siniestros que tienen lesionados o muertos. En siniestros sin lesionados o muertos no participa Policía Científica, es decir, es un arreglo de chapas, entran las compañías de seguro, los propietarios de los vehículos se pueden correr, digo, eso no pasa nada. Cuando hay un lesionado o hay un muerto o hay varios muertos o varios lesionados, allí sí actúan ustedes. Sí, nosotros tenemos protocolarizado en qué instancia sí se participaría, y es cuando hay lesionados que son menores de 12 años, mayores de 65, porque son los más riesgosos. Después cuando hay características graves, que estamos hablando que hay cualquier tipo de fractura o pérdida de conocimiento, aunque sea fugaz. Bien. En toda esa instancia sí debería participar Policía Científica en el relevamiento de la escena. Bien, ahí sin importar las edades. Exacto, ahí sin importar. Bien, ni que hablar cuando hay muertos. Ni que hablar, sí. Sí, porque es la etapa más grave. Cuando llegan al lugar, ¿qué es lo que se tiene que relevar? Primero, ahí sí no se pueden mover los autos, vamos a lo claro, hay que esperar a que lleguen ustedes. Cuando hay lesionado no se deben mover los vehículos, ni siquiera tocar, patear, que pasa muchas veces, los indicios, los restos plásticos. Claro. Son todos elementos que después de Policía Científica, el equipo que va al lugar los releva. Relevamiento, estamos hablando de la fijación de la escena, y que a nosotros a posterior nos va a servir para hacer determinaciones muy precisas de lo que son trayectorias previas. Claro, se desprendió, por ejemplo, el paragolpe trasero del auto. No lo corran. Déjenlo donde quedó porque a usted le da un dato. Exacto. Las frenadas, por ejemplo. Las frenadas, no estar... aquellos servicios de emergencia que estrictamente necesitan, sí, ahí sí no hay ningún problema. Porque hay que salvar una vida. Pero muchas veces hay gente que se pone nerviosa, se pone a hablar por teléfono, llamando a la familia, caminando por arriba de todos esos elementos. Eso hay que tratar de conservarlo. Pero no solo estamos hablando de la policía, sino todos los actores del tránsito. Bien, los que ayudan también. Lo que debería ocurrir en ese momento es que llega Policía Científica y empieza a tomar medidas. ¿Qué es lo que toma de datos Policía Científica? Entonces, esta es la primera etapa de la investigación, que es el relevamiento de la escena, ¿no?
Nosotros hay 4 factores que investigamos, ¿no? Que es el factor humano, el ambiental, el mecánico y la vía y el entorno. Bien. ¿Qué hace Policía Científica? La Policía Científica hace el relevamiento de la escena y fijación, que es en 4 modalidades, ¿no? Entonces hace lo que es la fijación o ilustración, que es los números que nosotros vemos, con precisión de el orden lógico y cronológico, cómo sucedieron las cosas. Eso significa los números que la gente ve en la televisión, es cómo sucedieron las cosas. Hechos importantes, ¿no? Bien, entonces hace la documentación fotográfica, es una de las formas de fijación, la documentación planimétrica, ¿bien? A la fotográfica haría un guión fílmica, sí, ¿no? que en algunos casos se utiliza. La planimétrica, una forma de registro que se llama, un formulario que se llama peritaje, que habla sobre las condiciones ambientales y del vehículo principalmente, además de la vía, y la narración escrita. Esas 4 formas de narración, esos 4 informes realiza Policía Científica. O sea, hay mucho trabajo en la escena. No hay interrogatorio a los involucrados por parte de ustedes. Pero Policía Científica no. No. Policía Ni de Científica testigos tampoco. No. Lo que lo hacen son las unidades de policía que sí toman participación en el hecho, la seccional, la jurisdicción, policía caminera y demás. Nosotros... El objetivo de ustedes es tratar de entender cómo ocurrió el siniestro. Exacto, y por los datos que se ven allí, no por el relato solamente. Ese es el golpe que a veces la gente tiene de que Policía Científica llegamos al lugar y nos alejamos. No queremos contaminación de versiones. Claro. Para hacer una valoración lo más objetiva. Sí, porque en el caso de muertes o lesionados graves, esto puede terminar en una causa judicial. Y les van a pedir la opinión de Policía Científica. Exactamente. Y alguien puede quedar libre o culpable. Y es determinante. Acorde a lo que diga Policía Científica. Exacto. De tránsito se les consideran escenas caóticas, son muy violentas. Claro. Y lo que se esparcen los indicios y elementos son áreas claro, muy extensas. ¿Y qué pasa cuando tuvo que intervenir bomberos para sacar a alguien lesionado, cuando tuvo que intervenir una ambulancia? ¿Eso más o menos también forma parte de ese primer relevamiento? Sí. Porque ustedes actúan después de todo eso, digo. Exacto. Lo primero es salvar a la gente. Criminalísticamente hablando, hablamos para lo que es la policía que va al lugar, en siglas APP, asegurar, proteger y preservar la escena, pero dentro de asegurar está la asistencia a las víctimas antes que nada, ahí no interesa nada, ¿no? Pero sí, sucede que hay, por ejemplo, cuando bomberos tienen que cortar, pero sí... Ustedes notan después cuál es el corte y qué es lo del siniestro. Exacto. Está toda relevada la escena. ¿Cuál es la segunda etapa? Bien, relevada la escena, la fiscal del caso va a hacer sus actuaciones, va a entrevistar a testigos, que la seccional también lo hace, o los partícipes, bien. Se va a hacer relevamiento de cámaras, se va a buscar cámaras, se va a hacer una investigación que es muy profunda. Pero eso no lo hacen ustedes. No. Porque te quiero preguntar antes de irnos a eso, yo veo que a veces, y me ha pasado de gente que nos comenta, que tiene un choque, le pega una moto, cae la moto, queda lesionado de la moto o el del auto, y lo tienen horas sentado ahí, al que chocó lo tienen horas sentado ahí, al lado del auto, no lo dejan ir hasta que no pase algo, y en un momento vienen y le dicen, bueno, puede irse. Exacto. Y no entiende ni por qué se quedó 5 horas al lado del auto, ni por qué le dijeron puede irse. Bien. El volumen de solicitudes por intervención por esta clase de hecho por accidente de tránsito es muy alto, ¿no? Nosotros como laboratorio tenemos casi 2.000 intervenciones. El Departamento de Inspección Pericial, el que hace relevamiento en la escena del hecho en Montevideo, anda arriba de las 4.000, 4.500 intervenciones. ¿En qué periodo? Anuales. ¿Anuales? De total, ¿no? Contando todo tipo de hechos, de las cuales un 40% son solo accidentes de tránsito. Bien. Por protocolo nosotros esperamos el segundo diagnóstico de la persona para saber si vamos o no. El primer diagnóstico es el que la emergencia móvil dice en el lugar, posible fractura de pierna. Y quizás sea solo un golpe. Entonces se traslada a la persona al nosocomio, al que sea, al hospital que sea. Ahí solicitamos el segundo diagnóstico, ese es el momento de espera que la persona tiene en el lugar. Bien. Dice, no, traumatismo de pierna, no amerita una intervención de policía científica. Ahí se comunica al equipo que está en el lugar, a la policía que está en el lugar, al patrullero, y dice, bueno, libérese la escena. Bien. Tramite con el banco. Quedó claro. Trabajamos muy mano a mano con la fiscalía, sí, le vamos dando los lineamientos porque esta materia es muy difícil, que se debe recabar. Se junta todo eso, el reglamento de la escena en esas 4 formas, cámaras, versiones de testigo, todo lo que haya, ¿no? Y se envía toda esa información al Laboratorio de Cientología Vial y Laboral para ahí sí, teniendo en cuenta todo logrado, todas las actuaciones hechas, poder determinar las causas del hecho. Ahora, con todo este volumen de trabajo, ¿cuánto tiempo le pueden destinar a cada escena, al trabajo de cada una de las escenas de choque?
Sí, es variable. Depende del siniestro. Hay hechos que tenemos toda la información, se sacan el mismo día o se pueden sacar dos en el mismo día. Somos muy pocos peritos firmantes, peritos judiciales en el laboratorio. Somos 14 personas hoy con una nueva incorporación, pero la formación en el área lleva mucho tiempo. Claro. Para quienes ya trabajaron en la escena del hecho, pasar a ser uno de los decisores en la parte de accidentología como perito judicial, nosotros estimamos unos 3 años. Claro. Más de lo que ya trabajó. Para poder firmar el informe accidentológico. O sea, que empiezan a trabajar y empiezan a trabajar y a aprender. Vamos haciendo etapas. Además que lleva una formación continua, van variando los tipos de vehículos y condiciones en la vía, que uno siempre tiene que estar actualizándose. Entonces, pero hay hechos complejos que a nosotros nos puede llevar 2 semanas de trabajo, un solo hecho. Claro. Bueno, o sea que allí sí concluye con que con un informe al fiscal. Con un informe. Normalmente hacemos 2, tenemos varios tipos de pericia, a veces es una pericia específica de lámpara, si estaban encendidas en el momento que se destruyeron o no, lo determinamos. Hacemos pericia de disco tacógrafo, los discos de los ómnibus interdepartamentales y vehículos de transporte pesado. Hacemos pericias de elementos, de tablero y la mecánica de los vehículos. La mecánica de los vehículos, la pericia mecánica, hay países que cuando el nivel de destrucción es grande, lo descarta. Claro. Entonces, uno de los factores que el accidentólogo debe considerar queda en duda. Claro. Nosotros no importa el nivel de destrucción, hacemos la intervención y se hacen muy buenas determinaciones en la investigación de ese caso. Tenemos un perito, uno de los 2 peritos judiciales mecánicos del país, está en nuestro equipo, y tenemos un equipo de peritos mecánicos. Darío, la verdad que muy interesante. Gracias por hoy. Seguramente esto va a dar para volver a charlar en otro momento sobre cómo trabaja la policía científica, pero bueno, tratamos de explicarles un poco qué es lo que pasa después de un siniestro y por qué es lo que vemos que ellos toman medidas, por qué a veces lo dejan al lado del auto entonces tanto rato y después le dicen váyase nomás. Gracias por hoy. Bueno, las órdenes, muchas gracias. Hola, soy Santiago Urrutia y hoy en la Academia de Choferes Seguros de Banco de Seguros del Estado vamos a hablar de distracciones. Conversar con el acompañante y usar el celular son ejemplos de distracciones. Manejá con la vista atenta al camino. Así vas a poder reconocer el peligro y actuar a tiempo. Banco de Seguro del Estado. En Uruguay nadie te da más seguridad. Llegamos así al final del programa de hoy en Conciencia Vial. Como siempre les digo, gracias por habernos acompañado. Nos pueden encontrar en la repetición, nos pueden encontrar también en redes o a través de nuestro número de WhatsApp. Por hoy es todo. Nos reencontramos en 7 días, recordando que la seguridad es una cuestión de todos y que estaremos juntos haciendo Conciencia Vial. Presentaron este programa Empresas con Responsabilidad Vial. Automóvil Club del Uruguay. Mileto, piscinas, saunas y spas. UNIT, la formación más completa en sistema de gestión. Punta Tracking, monitoreo satelital de vehículos. Banco de Seguros del Estado. En Uruguay nadie te da más seguridad. Y UTE, la energía que nos une.